Y bueno, vamos a continuar con nuestra clase de esta noche, que en verdad, hermanos, es un tema bien importante. Mi deseo es que puedas poner atención. Es bastante material lo que vamos a compartir, pero es algo muy, muy importante en nuestra vida. Llegamos a la unidad 8. No sé cómo te sientes, si te sientes animado, estás desanimado, porque probablemente te has atrasado un poco en alguna unidad, pero ya vamos en la unidad 8. Te animo a ponerte al día. La semana que viene tenemos un pequeño descanso. No vamos a estudiar la semana 9 la próxima semana, sino hasta dentro de 2 semanas. Entonces, tienes la próxima semana para poder, si vas atrasado, ponerte al día con el libro, y si vas al pendiente, también puedes repasar alguna unidad que haya sido muy significativa para ti. Entonces, de verdad, hermanos, te animo a que lo hagas, no te desconectes, porque ya hubo ahí algunos que se desconectaron cuando descansamos en la semana 5. Volver a la semana 6 fue difícil. Entonces, crear hábitos resulta a veces un desafío. Entonces, de verdad, para no perder el hábito, estemos de alguna manera ahí atentos. Quiero leer una escritura que está en Lucas, y habla cuando Jesús, específicamente una multitud, lo sigue. Él se da la vuelta y dice estas palabras. Lucas 9:25. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigas, no puedes ser mi discípulo. Y ahí empieza a hacer una analogía entre qué rey entra a la guerra con otro rey, y si no tiene quizás el ejército, no mandará a poder hacer una negociación. Y también habla acerca de la construcción, o sea, que no dejamos nada ahí a la intemperie, terminamos lo que empezamos. Entonces, Jesús aquí es muy, muy, muy directo en el llamado. Y quiero recordarte, antes de entrar un poquito también en lo que iniciaba, que son 7 realidades las que hemos estudiado en este libro, en donde miramos que Dios siempre está trabajando, está obrando. Él busca una relación, Él nos invita a unirnos a la obra, nos habla. El Espíritu Santo, la Biblia, la oración, las circunstancias, la iglesia, para revelar algo, sus propósitos, sus caminos. Y en medio de todo eso, en medio de la invitación, también vemos que a veces nos conduce a crisis de fe. Algunos hemos pasado crisis en este último tiempo, y este libro nos ha ayudado a ver, es parte de la vida cristiana. Pero bueno, en esto es cuando nosotros hacemos ajustes, y es ahí donde podemos llegar a conocer a Dios a través de la obediencia, la experiencia. Y hoy vamos a hablar precisamente de los ajustes. La clase de hoy tiene que ver con ajustes. Esa palabra la estaré repitiendo muchas veces por un propósito. Pero vemos que a lo largo, ¿no? Todos espero que tengamos acceso al libro, ya sea digital o físico, y deseo que lo estemos leyendo como iglesia, de verdad, hermanos, y si no, que hagamos ahora un ajuste, porque seguramente has notado que hay una progresión en el desarrollo del libro, desde que comienza y habla de la importancia de conocer a Dios, en donde Dios siempre está obrando, siempre está trabajando, pero en donde ahora vamos a hablar de que también tenemos que hacer ajustes. ¿En dónde estoy el día de hoy en mi vida? ¿Estoy en donde Dios está obrando o tengo que hacer ajustes? A ver, ayúdenme a completar esta escritura. Juan 17:3, pueden ponerlo en el chat. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único que verdadero, el único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y conocer a Jesús. Ya lo mencionó. Felicidades, Marisol. Conocer a Jesucristo. Entonces, de verdad que hay que hacer un ajuste en este contexto. La vida con Dios no se trata de un asunto intelectual meramente, sino se trata de algo relacional. El verbo conocer en la Biblia denota mayoritariamente relación. Es decir, una comunión con Dios es vital. ¿Por qué? Porque Él da la vida eterna. Entonces, tenemos que hacer ajustes. Y vemos los ajustes, vemos que este concepto de conocer, y me quiero detener en esto. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan. Génesis es bien interesante, porque en el capítulo 4, versículo 25, dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y lo llamó Set. ¿Cómo que la conoció?
No, ya la conocía, estamos en Génesis 4 y Adán y Eva están algunos capítulos más atrás. Seguro que Eva, cuando llega al huerto, ¿tú crees que pasa desapercibida para Adán? Era el único hombre ahí, un absoluto silencio, solamente quizás el cantar de las aves, y a lo mejor estaba rodeado de los animales. Cuando era su ayuda idónea, el término conocer denota relación. No solamente fue que la vio y ya supo quién era y la conoció a través de ello. Dios le da a Eva y le dice que iban a compartir una tarea juntos. Y es aquí el primer concepto teológico de ayuda idónea que da Dios a la mujer. La pregunta aquí, hermanos, amigos, ¿Dios le dio a la mujer a Adán para que limpiara el huerto? No, para hacer su ayuda idónea, para que hable con ella, para que gobierne en comunión con ella. Vemos que Dios le da el control al mundo y que gobierne el mundo junto con la mujer. Habla en plural, dice, llenen el mundo y gobiernenlo, enseñorenlo, también menciona en Reina Valera. Por lo tanto, y aquí yo quería detenerme porque cuando alguien quiere gobernar solo, en cualquier dimensión en la que te puedas imaginar, esto es autoritarismo y esto es un dictador. Y creo que necesitamos hacer un ajuste, creo que a veces como iglesia, en que el plan de Dios en conocer denota un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo, y hay que hacer ajustes en esta tarea. Entonces, estudiaremos esta unidad para que podamos entender un poquito más de lo que trata. Por ahí me ponen en el chat que se corta mi voz, no sé si es así. Déjenme cambio a ver si de mi micrófono. Ah, aquí tampoco. ¿O si me escuchan mejor acá? ¿Sí? Muy bien, gracias ahí. Me ayuda mucho también tener el chat aquí, poder leerlos. Igual, si me corto o algo así, estoy al pendiente, porque la idea es que podamos entrar también y estudiar este tema. Vamos a hacer una oración, hermanos, y estudiar esta unidad. Querido Padre Celestial, en esta noche venimos delante de ti con un deseo muy, muy, muy grande, y es que podamos hacer los ajustes necesarios, los ajustes importantes en nuestra vida para poder llegar a tener una relación, una comunión contigo. Muéstranos las áreas en las que tenemos que cambiar, en las que tenemos que arrepentirnos, las que tenemos que mejorar, pero sobre todo en donde queremos estar es en donde tú estás, Dios, en tu terreno, no en nuestro terreno. No buscamos, Dios, que seas tú el que se amolde a nosotros, sino que nosotros seamos los que nos amoldemos a ti. Gracias, Padre Celestial, por mis hermanos de la región Benito Juárez. Padre, abra nuestro entendimiento en esta noche y te agradecemos, oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, una cosa es real, tenemos que avanzar, porque la fe auténtica produce siempre crisis. Y crisis en el cristianismo no significa fracaso o traumas, porque a veces pensamos en crisis y pensamos que esto es colapso, estos son traumas. Significa simplemente una reorientación. Y el tema de hoy tiene que ver precisamente con la necesidad de que tú y yo ajustemos nuestra vida a Dios, nuestra vida a su voluntad, y esta va a ser la consecuencia natural de tener una experiencia con Dios. La experiencia con Dios tiene que ver con que tengamos la perspectiva eterna. ¿Crees que valga la pena esto? ¿Crees que si hoy yo te digo que si hacemos ajustes tendremos una perspectiva eterna, valdrá la pena poder invertirnos en ello? Yo creo que mucho. Es necesario, hermanos, en verdad, hacer ajustes necesarios. Número uno, los ajustes son necesarios. Eso estamos conscientes. No podemos quedarnos en donde hoy tú y yo estamos. En los relatos que vemos en la Biblia, encontramos a lo largo de la historia que hombres, mujeres, tienen que hacer ajustes. Y en los ajustes es donde el discípulo avanza en una espera de la obediencia, es decir, lo que realmente Dios quiere que tú y yo hagamos. Si rechazamos, hermanos, los ajustes, estamos inhabilitando la vida a la que estamos siendo llamados por Dios. Piensa qué hubiera pasado si Abraham no hubiera hecho ajustes. Piensa qué hubiera pasado si Moisés no hubiera hecho ajustes. ¿Habría salido el pueblo israelita? Tal vez sí, Dios hubiera obrado en ello.
O Noé, ¿qué pasa si él no hubiera querido construir el arca? O los discípulos de Jesús, si hubieran rechazado el hacer ajustes, ¿qué es lo que hubiera pasado en sus vidas? Y la fe, hermanos, tiene que ver con la acción. Esto es indispensable porque en las acciones es donde podemos hacer ajustes y obediencia. El ajuste que Dios pide de mí, ¿en qué consiste? En un resultado de una acción conjunta de estas dos cosas, es decir, cambio de orientación junto con la obediencia. Las dos cosas vienen sumadas y me sitúan en el plan y en el propósito de Dios. Este gráfico me llamó mucho la atención, está ahí al principio de la unidad 1. A veces pensamos que el camino que nosotros estamos llevando en nuestra vida es el correcto. Pensamos que estamos haciendo su voluntad, pensamos que estamos haciendo su obra, pero Dios nos dice, yo no quiero que hagas esa obra, quiero que hagas esta obra. ¿Y qué pasa cuando nos dice eso? O sea, ¿qué exige esto? Que tengamos que movernos en donde estamos y, y movernos y obedecer a Dios. Y este sí es un accionar. Santiago 2:17 dice que también la fe por sí sola no sirve. Es una fe sin obras, no es una fe viva, es una fe muerta, nos dice Santiago. ¿Cómo es que la fe tiene vida cuando actuamos? Porque a veces confundimos las obras y nos las queremos atribuir a nosotros cuando no debería ser así. Tú y yo hoy podemos hacer obras. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Es la consecuencia de hacer fe, de tener fe, hacer obras. Pero en esto tenemos que hacer un ajuste. Y fíjate, hay algunos ejemplos que quiero mencionarte, muy importantes, y me parecieron también interesantes cómo los desarrolla el autor en el libro. Número uno, Noé tuvo que hacer un ajuste para poder construir el arca. Y ese ajuste fue salir de su rutina que llevaba cada día. De pronto Dios lo lleva para que construyera un arca en un lugar donde era imposible que nadie construyera un barco, y menos de esa dimensión, de ese tamaño, porque no había ahí cerca algo que lo hiciera navegar. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que hacer ajustes, tuvo que obedecer a Dios y creerle a Dios. ¿Qué tal Abraham? No podía ser el jefe, el patriarca, ni el padre de la nación hebrea si no hubiera hecho ajustes. ¿Cuál es el ajuste de Abraham? Él estaba en Ur de los caldeos. De pronto vemos que Dios le dice que saliera de esa ciudad. ¿Crees tú que Abraham no estaba bien en Ur? Humanamente hablando, Ur, esta ciudad, una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, cosmopolita, con una gran cultura, una gran comodidad, una ciudad grande, en donde Dios le dice a Abraham, sal de ahí. Y la vida de fe que tenía Abraham le obligó a hacer ajustes y salir de ahí. Moisés tuvo que hacer ajustes. Puso varios peros al principio, pero tuvo que hacer ajustes en su vida para obedecer a Dios. David, David tuvo que dejar a sus ovejas para convertirse en el rey de Israel. Amós también dice que deja sus higueras para predicar a Israel. Y son varios de los ejemplos de los cuales se manejan varios de ellos en el Antiguo Testamento. Pero no solamente tenemos a estos hombres, también tenemos a Jonás. Tuvo que hacer ajustes. Dios le dice, tienes que ir a predicar a Nínive. Y Jonás dice, ¿yo? ¿Y qué les voy a decir a los de Nínive? Y Dios les dice algo muy sencillo, que de aquí a 40 días la ciudad va a ser destruida. Imagínate el mensaje que tenía que darle a los de Nínive. Y Jonás dice, ese mensaje, y él se rehúsa y dice, no, porque yo te conozco, yo sé que tú tienes misericordia, yo sé que voy a quedar mal con los que están a mi entorno, y además van a decir, este no es un profeta de Dios, porque predicó lo que no se cumplió. Además, predicó a los gentiles, a los enemigos de Israel. Entonces vemos que Jonás huye, pero tuvo que hacer ajustes, y Neto nos daba una prédica hace algunas semanas muy, muy, muy poderosa acerca de ello. Pero ¿ves cómo se describe a los personajes de la Biblia haciendo ajustes con su carácter, con su temperamento? ¿Qué tal? Llegamos al Nuevo Testamento. Pedro, Santiago y Andrés. Posiblemente algunos de ellos fuese una pyme, una pequeña y mediana empresa. O sea, tenían una industria importante en aquel tiempo en el mar de Galilea. Incluso vemos que tenían empleados. Y de pronto Jesús les dice, sígueme. Tienen que hacer ajustes. Sus ajustes consistieron en dejar a su padre, dejar a los jornaleros y se fueron con Jesús. ¿Puedes imaginarlo? ¿Cuántos de hoy de nuestros hermanos que tienen empresas estarían dispuestos a dejarlo?
por seguir a Jesús. Es desafiante, hermanos. Mateo, también el publicano, deja su oficina de recolección de impuestos para seguir a Jesús. El resultado de ello es que escribe un evangelio, entre muchas cosas más. Y Saulo también cambia la dirección de su vida, se convierte de perseguidor a seguidor, usando Dios poderosamente para predicar a los gentiles. Hermanos, ¿ves la importancia de hacer ajustes? Te pregunto, ¿es importante hacer ajustes o no es importante hacer ajustes? Después de esto que acabamos de ver, un pequeño resumen de grandes porciones de la Biblia, vemos que hacer ajustes resulta fundamental. Y me gustaría que me apoyaran completando esta escritura. Después les dijo Jesús a todos, si alguno quiere ser, ¿qué sigue, hermanos? Puedes ponerlo en el chat. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Qué quieren ser? Exacto, discípulo mío. Olvídese de sí mismo, cargue con su cruz. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que cargar la cruz? Cada día. Me encanta, hermanos, porque conocemos la Biblia, conocemos las escrituras. Solamente hay que hacer ajustes para moldarnos al plan de Dios. El estudio, hermanos, de esta semana, en verdad que tiene un propósito muy, muy, muy importante para nuestras vidas, pero también para la iglesia. ¿Qué tipos de ajustes nos encontramos en la Biblia? ¿Qué tipos de ajustes nos encontramos con, con todos los demás, hermanos? Aquí hay algunos de los cuales quiero mencionarte. Tipos de ajustes, circunstancias, ¿no? Empleo, escuela, residencia. Esas son las circunstancias en donde a veces hay que hacer un cierto ajuste, en donde tal vez tenemos un empleo que nos impide totalmente ir a nuestras reuniones y donde hay que confiar y decidir qué vamos a hacer. ¿Cómo vamos a lograr también congregarnos, estar en comunión con nuestra familia? Hay que hacer ajustes. ¿Qué tal con las relaciones? Amigos, ¿no? Matrimonios, relaciones de noviazgo, relaciones de familia. También ahí hay que hacer algunos ajustes a veces en nuestra vida. Probablemente en nuestros trabajos nos relacionamos constantemente con personas que tal vez no ayudan mucho a nuestra fe. Y tal vez nosotros a veces nos cuesta tener convicciones de poder frenar algunas cosas. Entonces hay que hacer algunos ajustes también. Y también hay que hacer ajustes en la mentalidad, prejuicios, métodos pragmáticos también en cómo estamos llevando quizás el día de hoy lo que pensamos. Tenemos que cambiar a veces nuestra mente, sobre todo también en nuestro entorno. ¿Cómo vamos a ganar personas para Cristo? ¿Cómo vamos a cambiar y vamos a estar dispuestos a un Pablo que estaba dispuesto a todo para llevar el Evangelio y para ser un ejemplo de vida? Él tuvo que cambiar su mente en algunos casos y hacer ajustes. Pero no solamente en eso, también hay ajustes en las creencias, en las tradiciones, en las falsas doctrinas también que a veces se pueden mezclar aquí en la iglesia. A veces tenemos algunas corrientes orientales que queremos meter a la iglesia y a veces por desconocimiento terminamos errando. Tenemos que tener la humildad, hermanos, en que si nos equivocamos, podemos hacerlo diferente. Entonces, si ves, hay varios ajustes que hay que hacer en las finanzas, en nuestra visión bíblica, como también tenemos el concepto de ofrendar, de ayudar a los necesitados, de poder ser buenos administradores, de no estarnos endeudando también, no estar gastando lo que no tenemos. Hoy está muy al día el que te ofrezcan tarjetas de crédito, el que te digan meses sin intereses, el compra esto, compra aquello. Necesitas las 4 o 5 plataformas de streaming para poder ver tus películas. Entonces, a veces vivimos en un mundo en donde hay que tener ajustes en las finanzas. Entonces, vemos que Jesús llama a hacer ajustes. Cuando él iba caminando y se encontraba con personas que les decía, Jesús, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Él hablaba acerca de las zorras tienen cuevas y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera en dónde recostar la cabeza. Otros que decían, Jesús, ven, sígueme, pero aceptaba. Vemos que él decía, sí, pero primero déjame que vaya a entierrar a mi padre. Y Jesús decía, deja que los muertos espirituales entierren a los muertos espirituales. Tú debes ir y predicar acerca del reino.
Y también algunos que querían seguirlo, pero querían despedirse de su familia. Decía que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Entonces, vemos que Jesús nos llama a hacer ajustes en nuestra comodidad, en nuestras relaciones, en dónde están nuestras prioridades. La clase de ajustes a veces necesitamos una entrega absoluta. Hermanos, yo he estado haciendo ajustes, quizás las últimas semanas, los últimos 2 meses, también en mi matrimonio, en mi relación con Itzel, en algunas tareas también que probablemente no prestaba tanta atención, pero ahorita he estado haciendo ajustes y ha sido importante, ha sido especial porque también ha mejorado nuestra relación. Y yo creo que eso tiene algo importante y algo especial. Pero yo he tomado decisiones de, sabes, necesito hacer ajustes en esto, en mi hogar, en las cosas que hago, en las cosas que digo. Necesito cambiar algunas cosas, porque lo más difícil es dejar lo que es más querido para mí. En verdad, es muy difícil. Entonces, hermanos, hagamos ajustes en nuestra familia. A veces por atender mucho a la iglesia y a lo mejor no estar tanto en la obra de Dios, no nos extrañemos cuando nuestros hijos, nuestra familia esté cansado de cómo nos comportamos en la iglesia y en la casa. Tenemos que hacer ajustes. Hermanos, hoy tengamos esto muy presente. Tienes una responsabilidad y es el reflejo, ser el reflejo de la iglesia y de Cristo también en tu casa. Entonces, hermanos, vemos cómo todo esto es sumamente importante para la fe. Esa imagen me encantó. Yo creo que así se vería el joven rico hoy en el siglo XXI. El libro habla del joven rico, un hombre que había hecho tantas cosas y que quería heredar la vida eterna. Y que le pregunta, Señor, maestro bueno, le llama, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús dice, bueno, solamente hay uno. Y él le dice, obedece los mandamientos. Y el joven le dice, todo eso lo he hecho. Entonces el joven había hecho una cosa, no había hecho una cosa, mejor dicho, y era sus riquezas. Sus riquezas aún estaban muy presentes en sus vidas. Entonces Jesús les dice, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así nada más tendrás riqueza en el cielo, luego ven y sígueme. Cuando el hombre escucha, dice que se va muy triste. Entonces, hermanos, Jesús nos llama a que la vida con Él es una vida de verdad, de estar haciendo cambios. Pero algo que me encanta de Jesús es que Él, hermanos, no ha dado algo, no pide algo de lo que no haya dado. ¿Qué es lo que dio, hermanos? ¿Qué es lo que dio? ¿Qué es lo que da Jesús? Muchas veces, ¿no? El tema de carga tu cruz no tiene que ver siempre con el sufrimiento. A veces lo asociamos a que carga tu cruz y sígueme. Lo relacionamos a que siempre tenemos que sufrir. Más bien se requiere a la cancelación de la vida, porque ya no soy yo quien vive, sino ahora es Cristo el que vive. Entonces, mi vida ya no me pertenece, le pertenece a Cristo. Entonces, ya no vivo yo. Y es ese ajuste de cargar la cruz. Muchos de nosotros fuimos bautizados, fuimos sepultados, morimos, fuimos sepultados y resucitamos con Jesús. Entonces, por eso es que tenemos que cargar la cruz. Y tenemos aquí el supremo ajuste de la vida, lo tenemos en el hombre perfecto, que es Jesús, en el hombre perfecto, que hace diversos ajustes. Uno de ellos dice que no consideró ser igual a Dios, algo a lo cual tenía que aferrarse, y también dice que siendo rico, se hizo pobre, hizo ajustes. Ser discípulo exige eso en nuestra vida. Cristo incluso renuncia a su propia vida, literalmente. Y él tuvo que hacer estos cambios constantes en su vida. Desde que estaba en el cielo, no se aferró a la igualdad de Dios, su posición en el cielo no fue un factor, sino él cambia y decide venir como un ser humano. Y estando aquí, nos dio riqueza, estando aquí, nos liberó. Pero hermanos, hay que entender que esto es un proceso, no es de la noche a la mañana. Conocer la tarea divina que Dios está haciendo, consolidar la fe en nuestras vidas requiere ajustes y vivir también nuestras crisis de fe. Cada vez que haya crisis, tenemos que estar haciendo eso, tenemos que estar accionando, porque a veces las crisis nos llevan a abandonar la fe. Cuando tú y yo no estamos dispuestos a rendirnos. Esta es una experiencia cotidiana.
Y si hoy lo entendemos, nuestro cristianismo no será de la misma manera. Para obedecer a Dios incondicionalmente, hermanos, tenemos que hacer todos estos cambios. ¿Por qué? Porque dice simplemente Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Por eso sencillamente Dios piensa de una manera y nos llama a ir a su terreno. Nos llama a alinear nuestros pensamientos con los suyos. Estamos en nuestro terreno, estamos a veces en nuestra comodidad, en nuestra área de confort. Tenemos que salir de ahí, ir al terreno de Dios, caminar con Dios, porque ¿cuántos de nosotros queremos que Dios se sitúe a veces en nuestro terreno, en nuestras formas, en lo que hemos aprendido, en lo que hemos desarrollado? Queremos a veces que Dios venga a lo que nosotros estamos haciendo y estamos obrando. Si te das cuenta, la obediencia es costosa. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy el día de hoy? Parte por ahí que reconozcamos, porque Dios bendice solamente su obra. Dios bendice solamente la obra que Él está haciendo en nosotros. Por último, hermanos, ¿qué tanto dependemos de Dios? Y quiero recordar esta escritura que fue la primera que nos aprendimos de memoria, donde dice que Él es la vid y nosotros somos las ramas. El que permanece en él y Él en nosotros produce mucho fruto, pero separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Separados de Jesús, hermanos, estamos condenados a una muerte gradual. Hay que hacer esto, volver incondicionalmente a Dios. Hombres lo entendieron así, ya vimos una serie de hombres que hacen ajustes en su vida para estar dentro de la obra. ¿Por qué? Porque depende totalmente de Dios. Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, dice Dios, y será confirmado como lo he determinado. No dice que es como tú lo has pensado, ni como tú lo has confirmado, ni siquiera dice que es como tú lo has determinado. Y también dice Dios, y haré todo lo que quiero. Entonces, hermanos, la iglesia necesitamos descansar en Dios, en su propósito, en su dependencia total del Espíritu Santo. Si no es así, nos convertiremos en solo unos buenos imitadores y fracasaremos en la obra imitando a otros que han fracasado. Entonces, preguntémonos, ¿queremos ser personas que imitan o personas que descansan en la obra y en el propósito de Dios? Una iglesia, hermanos, que vemos en la Biblia, que se estaba convirtiendo en una imitadora. Una iglesia que decía, aquí estoy a la puerta y me llamo la Odisea. He crecido, soy rica, no tengo necesidades, es lo que decía. ¿Y qué le dice Dios? No eres rica, eres pobre, eres miserable, estás desnuda y necesitas hacer un ajuste. Y en ese ajuste necesitas volver a mí, tomar lo que es de verdad el oro que viene de mí, para que compres vestidos, para que cubran tu desnudez, colirios, para que te dejen mirar. Entonces vemos que la gloria de Dios estaba en la puerta de la iglesia diciéndole a los creyentes, a los discípulos, hey, ven, abre la puerta, aquí está la gloria de Dios. La gloria de Dios no está adentro. Entonces, para concluir, familia, eso Dios quiere hacer con nosotros en esta noche. ¿Qué pasaría si Dios cambiara hoy en verdad la vida de nosotros? Si hoy estuviéramos dispuestos a hacer esos ajustes, haríamos cosas de verdad poderosas. Es el Dios de la Biblia que hoy nos llama a la puerta de nuestra alma y que nos pregunta, ¿no? Iglesia de Cristo en México, región Benito Juárez, ¿estás dispuesta a hacer un ajuste? Eso significa pagar un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? ¿Estás dispuesto a que el amor de Cristo te controle? Desde que entendimos que uno murió por todos, por consiguiente, todos hemos muerto y ahora es Cristo el que vive en nosotros. Hermanos, oremos porque la guía del Espíritu Santo nos guíe para hacer estos ajustes y situarnos en el terreno de Dios. No estoy diciendo que no estemos en el terreno de Dios, pero a veces salimos por momentos del terreno de Dios. Y a veces
no queremos volver y nos acomodamos en esos momentos, en esos terrenos. Pero es importante, hermanos, que ahí se cumpla la obra. Hermanos, esta es la clase de esta noche. Ojalá que puedas repasarla. En verdad que la unidad 8, los 5 días son muy específicos. Hay algunos ejemplos también de algunos misioneros ahí que para mí me parecieron muy interesantes, como ellos hacen también algunos ciertos ajustes en sus pensamientos. Y quiero leerte solamente algunos. Jim Elliot, misionero a los Aucas de la América del Sur. Él decía, no es necio quien da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Wow. ¿O qué tal Bob Pierce, fundador de igual como un fundador de misiones? Que mi corazón se quebrante por las cosas que quebrantan el corazón de Dios. O Stott, un misionero en China: si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces no hay sacrificio demasiado grande que yo haga por él. Hombres, mujeres han sido impactados, han hecho los ajustes en su vida y han vivido una fe determinada, con convicción, pero con propósito. Que esa sea la vida que nos caracteriza, hermanos. Que Dios les bendiga, que a Dios sea la gloria. Y solamente recordarles que esta semana tenemos una escritura para memorizar, Juan 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Como tarea, repasar esta clase y también la escritura de memoria, que sean un tiempo muy poderoso en sus grupos pequeños. Y vamos con el cierre de nuestro servicio. El Señor es mi refugio, en Él siempre confiaré. En sus brazos descansaré, nunca solo estaré.